Bienvenidos todos nuevamente a este taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir dialogando sobre la pedagogía, la escuela y sus retos. Ernesto, te cuento que ya logramos que YouTube nos habilitara lo que ellos llaman sus funciones avanzadas, así que desde la entrega anterior pueden encontrar en la descripción los enlaces a nuestro sitio web y también a nuestro podcast, pero para escucharlo a través de Spotify. Esperamos que esto nos permita ampliar nuestra audiencia y pues sobre todo en esta última en Spotify nos está costando un poquito más llegar, entonces ricos y también nos escuchan allí. Eh, Ernesto, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, como siempre, eh, tejiendo desde el asombro de lo cotidiano, que no siempre es nuevo, sino que son las cositas que en la cotidianidad de la vida uno pasa de largo, pero ahí quedan sonando. Y estas conversaciones, por ejemplo, pues remueven cosas y ángulos y matices que vuelven a brillar. Y a propósito de lo cotidiano, creo que hoy vamos a conversar algo que hace parte de la cotidianidad, de los pulsos regulares de la escuela y que recientemente está es materia de discusión. Porque quiero que en el programa de hoy rompamos un poco la línea que hemos venido desarrollando y quiero que conversemos sobre la competencia en la escuela. Vemos, por ejemplo, que ahora muchos psicólogos, muchas corrientes dentro de la psicología discuten si es oportuno o no que los infantes compitan. Y en ese sentido, digamos que casi todas las escuelas de vanguardia han tenido que asumir alguna posición clara sobre esa cuestión, si los niños deben competir o no deben competir, si los adolescentes lo deben hacer o tampoco. Y entonces, bueno, eso es lo que quisiera que conversáramos. Quisiera saber cómo lo ve usted desde su punto de vista, que es un punto de vista propiamente pedagógico. ¿Qué es la competencia y cuáles son sus posibilidades y sus riesgos en la escuela? Te especializas en coger una palabrita y abrir un mundo. La teoría, el mundo, el campo de la competencia y de las competencias. Y son dos cosas no necesariamente opuestas ni independientes, pero completamente diferentes. La competencia y las competencias. Ese campo es un campo muy largo, que por supuesto no es ni originario ni circunscrito al problema de la pedagogía o a la pedagogía como campo especializado en el asunto de la formación de la voluntad. Eh, mm, pero decir esto no quiere decir que la pedagogía no tenga ni necesidad de adoptar un punto de vista al respecto. En mi propia trayectoria, en mi propia experiencia, esa, esa, ese debate me abordó completamente cuando me llenó, ¿cómo se dirá? Me obligó a quedarme ahí en ese debate sobre la competencia y las competencias, justo al fin de los años 90, cuando ya teníamos la certeza de que la lectura y la escritura eh, eh, co correspondían a un dominio lingüístico, y en ese momento, pero que no era un asunto de conocimiento, sino de algo distinto al conocimiento. No era enseñarle a los niños el alfabeto por este método o por el otro, sino desarrollar literalmente en los niños en ese momento, al principio de nuestra investigación, era desarrollar una inclinación, una confianza, una curiosidad por lo escrito, no por el alfabeto, por lo escrito. Eh, pero nuestra investigación nos mostró una cantidad de cosas, y la, la, las conclusiones finales, sobre todo ya experimentales, cuando quisimos
generalizar y estandarizar el método que habíamos inventado en laboratorio, pero estandarizarlo para las condiciones normales del aula. Ahí ya la explicación, llamémosla idealista, de la voluntad, y ojo que el concepto de voluntad de saber es un concepto muy importante, muy originario de la pedagogía, pero que no consigue, hoy lo digo, no consigue explicar de raíz de dónde viene, cómo crece y cómo se instala el interés y la curiosidad propiamente por el conocimiento. De manera que cuando terminamos con mucho éxito y mucha ilusión nuestro proceso de investigación y estandarización del método subjetivo de la lengua escrita, ahí mismo, eso es año 92, digámoslo así, ya tengo claro y tal, ahí mismo empieza la crisis de fundamentos de ese método. Ahí mismo entendemos, porque no soy yo solo, es todo el equipo que me acompañaba en ese entonces, que el asunto de la motivación para el aprendizaje, que todavía no es voluntad de aprendizaje, ni voluntad de saber, ni voluntad, es la motivación, nos quedaba por fuera del contexto. En ese momento, quien nos vino a salvar y a recoger fue la teoría de la competencia lingüística de Chomsky. Ya en lo que yo llamo la pedagogía de los burócratas, o sea, en las esferas de gobierno y de conducción ministeriales y sobre todo en las agencias transnacionales de estandarización de la pedagogía, ya la teoría de las competencias, ellos lo llaman la competencia, y ya habían introducido esa confusión, porque los burócratas derivaron sus estrategias de competencia, las derivaron no del concepto originario de Chomsky. Y entonces lo descalificaron, que es que son ideas innatas y que no sé qué. Chomsky jamás habló de ideas innatas, ni tampoco de un reduccionismo biologicista, como también se le critica. Pero el concepto de dispositivo de adquisición del lenguaje, que remite necesariamente al concepto de competencia lingüística, no de competencia del hablar, es que Delhaims no es un lingüista, Delhaims es un sociólogo, y Delhaims no discute el problema de la competencia lingüística, sino de yo diría que discute el problema de la competencia. ¿Cómo es que él expresa claramente que no coincide con Chomsky en el hablante-oyente teórico, sino que está situado? Y entonces de ahí los burócratas sacaron la competencia comprensiva, la competencia de abstracción, la competencia. Para cada destreza y habilidad inventaron una capacidad, una competencia. Ahí ese concepto y todo el campo de investigación, en mi opinión, se diluye y se reduce, se subordina a la teoría de la competitividad que viene del mercado, del mercado y de la concepción mercantil de la vida, mercantilista. Esa concepción que todos sabemos que viene del utilitarismo básicamente en filosofía, pero también Adam Smith también llamaba la mano invisible del mercado. No, la mano invisible, ¿sí? No del mercado. Entonces ahí se nos contaminó todo eso. En los años finales del siglo XX, los años 92 y 3, ya se nos complica a nosotros el manejo real del aprendizaje en las aulas. Pero, ¿por qué? Porque
ya estábamos largamente decepcionados de todo el idilio de la escuela activa, del activismo, de que el sujeto, pues ese que se derivó, mal derivado de la psicología evolutiva de Piaget y de toda esa enorme investigación sobre el problema de la inteligencia, pero no sobre el problema de la voluntad. Recuerdo que Bettelheim, ¿cómo se llama? Bruno Bettelheim, no Charles, sino Bruno Bettelheim, señalaba muy bellamente un asunto. Piaget nos enseñó cómo funciona el aparato, pero no de dónde saca la energía. ¿De dónde viene la energía para que el aparato intelectual y el aparato cognitivo y el aparato, incluso el aparato crítico, funcione? Porque nos enseñó muy bien cómo se construye el aparato, cómo son las reglas de su funcionamiento, la adaptación, la asimilación, la acomodación, adaptación y asimilación. Las reglas del aparato son indiscutibles. Pero la pregunta que no aborda en el concepto de Bettelheim, la pregunta que no aborda Piaget y que es la pregunta decisiva para el maestro es ¿de dónde sale la energía para que ese aparato se mueva? Y entonces nosotros sabíamos que venía de algo que la pedagogía siempre llamó la motivación. Venga, métase en ese terreno. ¿Cuál es el problema de la motivación? Entonces, años 92, años 93, acuérdense que todas las tradiciones de la didáctica clásica, la didáctica que nos enseñaban en las escuelas normales, que nos enseñaban que toda clase tenía que tener primero un momento de motivación, luego exposición, luego comprobación y luego el cierre, pues el cuaderno, ¿cierto? La tarea. Esa didáctica clásica, que no es pedagogía, que es didáctica, que es comenio, es cómo enseñar todo a todos, estaba totalmente en crisis, años 90, incluso antes, pero ahí ya es años 90, la crisis total de la enseñanza de las escuelas normales, del entrenamiento de maestros por las escuelas normales, porque nos quedamos sin discurso. ¿Qué cambió? Cambió que la estructura infantil de la motivación en los años 90 ya está regulada de una manera distinta. Hoy, 2000, ¿qué estamos? 2025 prácticamente ya. Hoy puedo entenderlo y lo veo terso. Claro, lo que cambió es que la crianza temprana de la madre ya no funciona en los términos que todos seguimos pensando que funciona. El concepto de diada madre-hijo es un concepto antropológico, no es un concepto ni psicológico, ni biológico, ni incluso evolutivista, sino es un concepto antropológico, es la condición de ser de lo humano. Y recientemente en una discusión de café con mi hijo, que es interlocutor en estos temas, que es filólogo, le expliqué, lo que pasa es que la lengua materna, que no es la lengua, no es el castellano, la lengua materna es la que se genera, literalmente no se construye, se genera en la dialéctica de la diada madre-hijo, en el cuidado maternal. Entonces, la lengua materna, que no es el castellano, que es, Lorenz lo llama las formas de interacción determinada en donde se encuentran las necesidades primarias, él lo llama las naturales, la naturaleza del bebé, del neonato, que no es el sujeto, del neonato, con las soluciones culturales encarnadas por la madre. La madre entendida que no es la mamá, no necesariamente es la madre biológica ni la madre sustituta, si es el caso de un huérfano. No, la madre es entendida como el conjunto de las personas que se relacionan de la misma manera con el neonato.
entre los 0 y él extiende hasta los 24 meses, pero porque los 24 meses es cuando efectivamente el neonato se inserta en la comunidad lingüística de la madre, ahí sí, en la lengua nacional, en el castellano. Todos decimos, es que ya aprendió a hablar, ¿sí? Pero no, el ser humano nunca existió por fuera del lenguaje y nunca existió por fuera de la lengua, que es el asunto crítico. Bien, me fui muy por las ramas, pero es que quería llegar a eso. ¿De dónde saca la energía para que el aparato funcione? La respuesta antes voy a decir antes de los años 70, era fuera de discusión la motivación. Entonces el maestro era un artista de pensar y organizar motivaciones para que los aparatitos funcionaran. Y el aula era eso, era un laboratorio de poner a funcionar el aparato cognitivo de los niños. Lo cual no siempre era difícil, pero cada año fue volviéndose cada vez más difícil. Por eso que estoy diciendo. Porque la estructura primaria del cuidado maternal, primero, se redujo. Ya las madres, y hoy día se habla concretamente de la madre cabeza de familia, pero las madres solteras, pero por muy estable que sea, las madres ya no tienen sino un solo hijo. Y esas mismas madres forman parte de una cultura en donde tener hijos es un asunto secundario. No necesariamente secundario por despreciable, sino que primero hay que hacer otras cosas. Primero hay que ser profesional, segundo hay que conseguir un buen marido, tercero, ahora sí pensemos en tener un hijo. Eso viene a ser ya ni siquiera secundario, sino terciario. Ese cambio en la condición de lo humano, creo que hace 8 días mencionábamos que el cambio, hay una modificación en las estructuras de las estructuras de memoria y las estructuras sintácticas. Eso es un cambio drástico. Nos cambia para siempre todo el tema de la motivación. El asunto es que huérfanos ya del niño idílico que siempre quiere saber algo, que siempre tiene intereses, eso es falso y mentiras. Huérfanos ya de toda la ilusión del activismo, no, si usted los deja, ellos son descubridores, son exploradores automáticos. Ya huérfanos de todas esas ilusiones que el siglo XX acabó rotundamente. Y claro, sabiendo que todo aparato necesita energía y que esa energía no la podíamos proveer ya bajo los esquemas tradicionales de nuestras motivaciones, entonces hubo que ponerse a averiguar. ¿Y qué es lo primero que encontramos? Encontramos el tema de la competencia lingüística. ¿Y qué dice, cómo la define rápidamente? La competencia lingüística la define Chomsky en absolutamente estructura teórica. Él dice un hablante oyente teórico, no un hablante oyente del inglés, del francés, no, un hablante oyente teórico, es decir, un neonato que no tiene ninguna lengua todavía. Dice, la competencia lingüística, es que no tengo aquí la cita exacta, que antes me la sabía de memoria, pero es más o menos esto. La competencia lingüística es la que explica cómo un oyente, un hablante, produce oraciones absolutamente originales que nunca ha oído en su vida, que son inmediatamente comprensibles por un oyente. Entonces, mire, es el asunto, en otros textos posteriores, Chomsky nos enseña el secreto, el ábrete sésamo, es la creatividad regida por reglas. Pero ¿cuáles reglas? ¿De cuáles reglas estamos hablando? Y entonces ya
entramos a discutir el problema de las competencias en plural, las competencias. Y ahí es cuando viene toda nuestra teoría con Dewey, nuestra teoría del juego. Dice, acuérdense que Dewey dice, todos los jugadores, todos los niños juegan y todos tienen unas reglas compartidas. Entonces, el asunto es que la vida en comunidad está estructurada bajo reglas. Y esas reglas siempre juegan alrededor de dos cosas, dice Freud. Precaverse contra las fuerzas de la naturaleza y en ese mismo plano, la traducción castellana buena de Freud no dice arrancarle los frutos, sino obtener de ella los frutos que necesita para la supervivencia. Eso es ya un mundo de competencia. ¿Con qué? Con la incertidumbre del ambiente, con los cambios que son impredecibles y frente a los cuales tengo que responder sin demora. O sea, yo no me puedo poner a averiguar cuando viene el huracán cómo es que puedo prevenirlo, ni etcétera, ¿no? Y el otro campo de la competencia que la cultura resuelve y en la que toda comunidad está estructurada bajo reglas es la repartición, llamémosla así, equitativa de los frutos de los frutos y de los logros que el trabajo humano produce. Bueno, Ernesto, te corto ahí porque estamos ya extralimitados en el tiempo, pero quiero compartir una pequeña reflexión que produzco a raíz de lo que dices, y es que definitivamente esa metáfora del sembrador y de la semilla termina siendo mucho más profunda de lo que en un primer momento parece, ¿cierto? Definitivamente el ser humano no es una excepción de las reglas de la naturaleza, y entonces como en la semilla guarda esa energía y se le entrega esa energía de la que se dispara todo el crecimiento de la planta, ¿cierto? Pensando en eso que decías de las motivaciones, y también como parecieran por un momento ir por caminos muy distintos, el asunto de la competencia, el asunto de las competencias, pero cómo esa motivación, esa energía nos va dando un único camino, un único derrotero de ese fenómeno definitivamente tan complejo que es la vida. Solo quisiera cerrar con el hallazgo de mi conversación de café con mi hijo. Le dije en ese momento, es que ahora podemos entender que la lengua materna es el dispositivo por medio del cual el ser humano, todo ser humano, y el sujeto individual en particular, convierte la vivencia, que es neutra, que es material, convierte, en alemán se dice Erlebnis, la convierte en experiencia, que en alemán se dice Erfahrung. Y esa magia de convertir la vivencia, haga de cuenta que es la magia de convertir el bit de información que almacenan la base del cerebro en significado, en proyecto, en motivación, literalmente. Reitero que estamos atentos a todos sus comentarios, bien sea en la plataforma que nos están escuchando o por los otros medios que pueden encontrar en nuestro sitio web pedagogialibertaria.org. La semana pasada nos escribieron, por ejemplo, Luz, Mateo y Claudia, cosa pues que nos alegra mucho. En concreto, quiero hacer una referencia al comentario de Mateo, que nos contaba cómo el programa lo llevó a resignificar una experiencia concreta de aula que alguna vez tuvo. Entonces creo que eso ya es un gran logro para este espacio que venimos tejiendo. También nuevamente los convocamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y a seguirnos en Spotify. Bueno, esto fue el taller y los esperamos el próximo martes con una nueva pregunta para labrar.